Elecciones mundialistas, por Patricio. Estamos a pocos días de que se celebren las elecciones más importantes de la historia moderna de nuestro país. Pero antes de enfrentarnos a las urnas, tenemos que enfrentar la cita mundialista. Sí, señoras y señores, ha iniciado el Mundial de Rusia 2018. Y como cada 4 años, la misión del perfecto aficionado es no permitir que la cruda realidad lo distraiga de la dulce fantasía durante un largo mes. ¿Cómo hacer para, por una parte, sufrir a gusto con el viacrucis de la selección nacional y, por otra, cumplir con nuestro deber cívico y disfrutar la fiesta de la democracia sin hacernos bolas? La primera buena noticia es que tenemos 15 días para concentrarnos en el fútbol, para lograr un estado de cómodo estupor que le facilite concentrarse en la justa mundialista. El perfecto aficionado debe asegurarse de que nunca deje de fluir el vital líquido. Otra buena noticia es que, además de relajarnos emocionalmente, el Mundial de Fútbol permitirá que se relajen nuestros bolsillos, pues, como todos sabemos, durante ese tiempo solo comeremos fútbol y beberemos fútbol. Por azares de los calendarios electoral y mundialista, a la mitad del Mundial tendremos que dejar la comodidad de nuestros sillones para acudir a votar. Advertencia: al acudir a votar, hay que tener mucha precaución. La realidad nacional no descansa ni en épocas mundialistas. Otra buena noticia es que el equipo tricolor será eliminado antes de las elecciones, lo que nos permitirá llegar sin preocupaciones al 1 de julio. Y una noticia todavía más mejor es que todo indica que el otro equipo tricolor también será eliminado el día de las elecciones. Para celebrar lo que haya que celebrar, podemos echar mano de nuestro internacionalmente célebre grito de batalla: ¡Putin! Pasadas las elecciones y concluida la Copa del Mundo, con la satisfacción del deber cumplido, regresaremos a nuestra aburrida y monótona vida cotidiana. Pero sí sabes que hay un juego que se llama fútbol, que conocen como el clásico pasito a la red o el juego del hombre, ¿no? Y que hay una liga mexicana y demás. Sí sabes eso. Aficionados que viven. Exactamente. Sí. Bueno, O sea, así sí como hay sé. Liga Mexicana de Fútbol y que es el América, las Chivas, el Veracruz, mi equipo, ¿no? Cada 4 años hay una cosa que se llama Mundial de Fútbol. Pero no es lo de la Copa Europea, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. O sea, es como la Copa Europea, pero con otros equipos que no son nada más de Europa, ¿no? Entonces se juntan en algún país que es el que soborna a la FIFA para que se haga ahí el Mundial, y entonces se juntan varios equipos y durante un mes se juegan todos contra todos y siempre gana Alemania o Brasil. Todo un mes. Siempre gana Alemania o Brasil. Siempre gana Alemania o Brasil, pero el chiste es que todos juegan contra es como, todos. como aquí, que siempre gana el mismo, pero hay que hacer la finta como de que... ¿no? Y entonces México siempre pierde al mismo tiempo, o sea, en el mismo partido siempre pierde México y ya se regresan y entonces ya todos le vamos a Brasil. Oye, pero lo que sí no entiendo es esto de, en 2024, la sede son 3 países distintos. ¿Cómo Pues es sí. eso? O en el 2024 ya nada más va a haber un país. 2026. 2026. Sí. En 2026 ya solo va a ser un país, ya Estados Unidos invadió los otros 2. Pues mira, yo no sé, yo creo que sobornaron a la FIFA antes de saber que el TLC ya no va a existir. Exacto. Y que posiblemente en el 2026 ahora va a haber muro de Estados Unidos con Canadá y con México, o sea, Y se va a ir la bolita. la cuestión logística todavía no sabemos cómo se va a resolver. ¿Cómo se va a repartir? No, pues no, está muy complicado. Sí, está muy Sí, no, complicado. Mira, y se me hace que tú no eres así como muy experto tampoco. no, la verdad no. Yo creo que para esto, No, yo no juego ni cómic. para esto creo que necesitamos la ayuda de un experto en materia política y futbolística, ¿Ah, sí? ¿Y eso hay? ¿no? Hay uno que al que conocen, no sé exactamente por qué, pero lo conocen como el Saguiño del periodismo. No me digas. Sí, que es Julio Hernández, que está aquí con nosotros.
Hola muchachos, bienvenidos Aficionados que viven. ¿Cómo están Julio, ustedes? Pareces torero, más bien partiendo plaza. Bueno, es que no me han visto echar las dominaditas y cabecita y todo eso, hablando de Saguiño y todo eso. Oye, Julio, ¿tú sabes por qué? A nosotros nos dijeron, ¿por qué te dicen el Saguiño del periodismo? Si hay alguna razón. Pues por la extensión de las columnas, por la profundidad de mi pensamiento y la intensidad y la calidez de mis palabras. Esa es la verdad. Sí, Pues te apasionado. felicitamos por eso. Gracias, Y gracias. por el acento brasileño. Bueno, sí, acento brasileño con agua es el mío, pero ahí vamos con esa combinación. Sí, impresionante. Y ahora que está, ya van, ¿a qué partido le van? ¿A qué equipo le van? ¿Cuál es su equipo favorito en Alemania, ya me dijo él que le puede ir a Alemania. Yo le voy al Veracruz, pero creo que ese no sale en el mundial. No, ¿qué pasó? Digo, más falta que alguien le vaya al Atlante o al América. Lo correcto es irle al Chivas o al Santos Laguna, que son los equipos pero realmente. Eso no juega en el mundial. No, ¿A quién le no. importa eso? Pues mira, pero juegan aquí en estas ligas donde lo que se controla es Televisa, es el negocio. Ahora ya ves que hasta tenemos presentaciones faranduleras de cierres de campaña de candidatos, la compra de el TLC futbolero, que nos van a dar de 80 partidos, 60 van a ser en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Eso sí todavía nos hablamos, ¿no? Entre nosotros. Así es, asimetría. Oye, Julio, pero aquí hay un problema que yo veo muy fuerte con estas elecciones y este mundial, que es el hecho de que se juntaron las dos cosas y ahora es políticamente incorrecto decirle que le vas al tricolor, porque pueden interpretar que le vas al PRI, ¿no? Sí, y eso Entonces, ni MID le va al PRI realmente. Sí, ni nadie. Pero entonces Hay que irle a Brasil por morenos, ¿no? Lo moreniza, sí. Eso sería lo políticamente correcto. Joao Manuel Andrés Manuel López Obrador, claro. Obradoriño. Andrés Manueliño, sí. Que pareciera que hay una correlación, porque como está en las encuestas, también le podrían decir el Saguiño de la política, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque cuando menos por la extensión del tiempo que lleva buscando la en las encuestas. Qué bárbaro. Sí. ¿Verdad? Así es. Oye, Julio, mira, además de tener el gusto de platicar contigo, hay una cosa que creo que tú eres el adecuado para comentar acerca de esto y que es algo que hemos debatido mucho, que es, viene un cambio importante en el país, ¿no? Todo indica que López Obrador no solo va a ganar, sino que va a arrasar. Y todos nosotros que somos periodistas identificados con la izquierda, estamos ante un panorama diferente, ¿no? Que presenta como varias cosas interesantes y una de ellas es que, bueno, vamos ahora como periodistas críticos a enfrentarnos a un gobierno con el cual de alguna manera somos afines o seremos afines ideológicamente, como quieras llamarle. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel del periodista? ¿Cuál va a ser el papel del periodista en esta nueva época? Va a ser muy necesario el que el periodismo se ejerza con un auténtico sentido de crítica al poder y de no convalidar los muchos hechos extraños que están sucediendo en esta construcción del nuevo poder presidencial en México. De hecho, desde ahora creo que se está dando ya una frecuente crítica a las cosas que vamos viendo por ahí. Si no hay el debido ejercicio de esta responsabilidad periodística, corremos el riesgo de convertirnos en quienes convalidan una serie de factores y de hechos que están distorsionando la política, y creo que nuestro mayor reto es criticar para que no caigamos en el pejepardismo, que puede ser que todo cambie para que no cambie nada. Andrés Manuel López Obrador, con toda la esperanza y con la legitimidad política con la que puede llegar al Palacio Nacional, puede convertirse al mismo tiempo en alguien cuyos ingredientes políticos, pienso en Alfonso Romo, pienso en Jacob Polemski, pienso en la integración de su gabinete extraño en el que hay gente de todo. Y en política las cosas no suceden solo de manera providencial o por la pura buena voluntad personal. Son la suma de los factores que construyen el poder y que plantean un proyecto político. Yo creo que nuestro compromiso debe ser evitar que haya un pejepardismo, criticándolo desde antes. Oye, tenemos un antecedente hace 18 años, en el 2000, con la llegada de Fox, un antecedente de un supuesto cambio, que no fue tal. Yo creo que es un mal antecedente, o no podemos trasladarlo directamente a lo que sería con Andrés Manuel. Con él tenemos el antecedente como jefe de gobierno. Sí. Con estas dos, ¿tú crees que sí haya una decepción
¿O crees que se mantenga una luna de miel un buen rato? ¿Cómo avisoras eso? Yo tengo la idea de que en México durante mucho tiempo hemos sido como Caperucita vota. Caperucita va y deposita su voto en el bosque electoral, lleno de las acechanzas que ya sabemos, lo depositamos donde está el lobo disfrazado de abuelita y nos retiramos y esperamos que las cosas cambien de esa manera. Mi experiencia es que en todos los casos en los que ha habido alternancia de partidos, no una transición democrática, podemos revisar todos los estados donde ha habido cambio y todos han sido un fracaso. ¿Pero crees que con el PG sea lo mismo? No, yo creo que va a haber un cambio sustancial, creo yo, en un porcentaje que va a satisfacer mucho a la gente, porque en la medida en la que no haya una profusión de corrupción institucionalizada y promovida, como se sucedió con Enrique Peña Nieto, que fue política de Estado, o sea, nomás faltó que lo hubiera incluido en su Plan Nacional de Desarrollo, la corrupción absoluta, la frivolidad, el abandono del ejercicio público, eso no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, pero sí corremos el riesgo de que el equipo, porque durante su gobierno en la Ciudad de México también es cierto que hubo cosas muy buenas, pero no se combatió realmente la corrupción, porque no se puede combatir solamente por la pura buena voluntad. Tenemos que irnos a un corte. Vamos a un corte. Revienta Ahorita. el hígado, pero tenemos que cortar así en este momento. Vamos, Para irnos a un corte, ahorita regresamos. ¿De acuerdo? Hola, bienvenidos a su noticiario Encabezados de Cabeza. Se anuncian las sedes de cierre de campaña de los 3 principales candidatos presidenciales. El vocero de José Antonio Meade, Javier Lozano Alarcón, informó a través de su cuenta de Twitter que el cierre de campaña del abanderado de Todos por México será en el jardín de la Casa Blanca de las Lomas. Sí, aquella Casa Blanca. Al cierre de este noticiero, Angélica Rivera aún no había confirmado su asistencia, aunque hay versiones de que expresó cierta molestia y su deseo a los organizadores de que no le dejen un tiradero. Por otra parte, Jorge Castañeda, de la campaña de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, informó en un artículo publicado en The New York Times que el cierre de campaña del panista no será en Atlanta como se especuló, sino en el Estadio Corregidora de Querétaro, que Anaya acaba de adquirir de su socio y amigo que no conoce, Manuel Barreiro. ¿O se lo vendió? En otro frente, Jacob Polensky, presidenta de Morena, informó en el programa Venga la Alegría, después de asegurar que Javier Duarte es un preso político, que el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador siempre no será en el Estadio Azteca, porque ahí será el de Cuauhtémoc Blanco. Polensky comentó que el candidato de Juntos Haremos Historia hará su cierre masivo en el set de grabación de Luis Miguel, la serie. Ya confirmaron su presencia Belinda, Luisito Rey y el actor que interpreta a Raúl Velasco. Pues venimos de estos encabezados de cabeza donde hablamos sobre los cierres de campaña. Pues ¿Cómo sí. ves, Julio, el cierre de campaña ¿Vas a ir al Azteca? en el No, Estadio fíjate que Azteca? no iré al Azteca porque... ¿Tú crees que griten, No, ¿verdad? No, van a ahorita gritar, la devoción y No. la proclividad impediría eso. Pero yo veía mucho siempre en domingo con Raúl Velasco, que salía y decía, aún hay más. Y era lo mismo, era un desfile de estrellas del espectáculo. Entonces, la verdad, yo creo que son de esos signos y esos símbolos equivocados. La plaza pública y el rechazo a esos símbolos requieren mucha claridad, porque si no se envían mensajes faranduleros, la política convertida en farándula. Oye, ¿qué tal? No sé si es una fake news, pero
que Anaya va a hacer su cierre de campaña en un reclusorio. Bueno, Sí lo vieron, ¿no? Pues sí, Lo sí, que sí. no me queda claro si va a ser adentro o afuera. No, pues adentro seguramente con un citatorio, ya ves que lo traen ahí. Y Mid que lo va a cerrar en Coahuila como el emblema del fraude electoral. Si hay emblemas en este momento del fraude electoral, son el estado de Coahuila y el estado Pues de ese México. también es un mensaje muy claro, ¿no? Claro, sí, no, sí, sí. di que no va a ser su cierre en Atlacomulco, lo cual Pues sí. sería lo lógico, Claro, para que claro. acaben Pero de es que hacer lo tiene- suyo. Tiene que despegarse de Peña Nieto. Es un homenaje a los Moreira, es decir, los Moreira son mi santo de referencia, mi santo y seña. Oye, pero entonces en esta cuestión del Azteca y del Peje y del el elenco artístico, ¿no? Entre los cuales va a estar esta nueva luchadora social que se llama Belinda. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas? Recién bajada del helicóptero con aureoles. No, que ya ponían no, los porque Aureoles ya es de la mafia del poder. Sí, ya, eso, vendiendo tweets al verde para promoverlo, relaciones amistosas muy especiales con ex secretarios administrativos del Congreso de Jalisco. Es que ese es el punto, que de repente ya cualquiera simplemente apoya a López Obrador en un acto de oportunismo muchas veces y se convierten por bálsamo, por inmersión en las aguas benditas, en los prohombres y los próceres. Y con frecuencia a quienes mantenemos una postura crítica sostenida de mucho tiempo, de años, tratando de ser congruentes, de criticar al poder, sigues criticando a ese poder y ahora te acusan de vendido y te traicionas, te llegaron al precio, eres un corrupto. Y por eso yo creo que lo que decíamos, ¿no? Creo que es muy importante y que creo que no se entiende bien, que la gente, los lectores, los que nos siguen, no nada más a nosotros, sino todos los periodistas, pues entiendan que un periodista no es un militante de un partido, ¿no? Claro. Puedes tener tus simpatías, pero que no eres incondicional, ¿no? Sí, ese es uno de los puntos que exigen una militancia y un activismo que no corresponde a lo que nos toca hacer como periodistas, que justamente la distancia del poder y el ejercicio crítico deben servir para ir señalando los puntos oscuros que todo ejercicio del poder conlleva. Sería muy peligroso que se pretendiera que abdicáramos de ese ejercicio solamente en función de que no le hagamos el juego a los enemigos de la izquierda, que no hagamos, porque además el gran problema es cómo vamos a etiquetar y cómo se va a desarrollar este nuevo escenario político que va a resultar después de las elecciones, con un PRD abandonado, con un PAN profundamente dividido, los calderonistas tratando de crear ahora el partido del bien común, con su heroína Margarita Zavala. Que no es la misma que la diosa de la cumbia. No, pero esta es La diosa de la tumba. ¿no? la diosa de la Como tumba decía. electoral y de la prosperidad familiar, porque todo ese grupo Calderón Zavala se benefician siempre de todo lo que sucede sin ningún problema. Pero se viene una recomposición política, se viene, creo yo, que una nueva formación de la nueva élite, de la nueva mafia del poder. Va a haber una nueva mafia del ¿Crees poder. que vaya a haber una nueva mafia? A mí me del poder? preocupa mucho, por ejemplo, Alfonso Romo. Alfonso Romo es el vicepresidente económico. Es un hombre que tiene una inmensa riqueza, pero que no es de los grandes ricos de Monterrey. Fue expulsado del paraíso del grupo de los 10 de Monterrey. Me preocuparía mucho que fuera una nueva edición como la de Fox. Que Romo se dedique, está sembrando algunos funcionarios públicos y que se convierta en un factor de relación empresarial, de negocios, de manejo de dinero para cosas políticas mediante triangulaciones. Y me preocupa mucho también ese discurso panfletario que se inserta y en el cual todo debe ser apoyo irrestricto, acrítico a López Obrador. Oye, si se hiciera una mafia del poder Bis. alternativa, sí sería como un universo paralelo. Ya Entonces, se la saben. vamos a ver los universos paralelos del Fisgón y regresamos en un momento. No se vayan. TV UNAM y el History Channel presentan Universos Paralelos. Universos Paralelos. Otro caso inexplicable de universos paralelos es el de las elecciones presidenciales de 2012. Según el universo de la televisión y del Instituto Federal Electoral, esas elecciones también fueron limpias e impecables. Sin embargo, en el universo en el que viven millones de mexicanos, esos comicios fueron sucios y caros. Desde los primeros días de campaña, se hizo evidente que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no tenía la menor intención de respetar los topes de campaña establecidos por la ley electoral
y que ascendían a 336.112.084 pesos, lo que es muy alto. La oposición calculó que en menos de 10 días el PRI gastó más de 351 millones de pesos solo en espectaculares. La prensa y las redes sociales documentaron que el PRI regalaba masivamente despensas y materiales de construcción, lavadoras, refrigeradores, tanques de gas y gastaba fortunas en sus mítines y eventos. En el universo de la ley electoral, para que haya elecciones auténticas, los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado. Pero las autoridades electorales no hicieron el menor intento por investigar el origen del dinero que el PRI gastaba a manos llenas. Pero el IFE, que por ley estaba obligado a darle certeza y transparencia a las elecciones, vivía en otro universo, por lo que, a pesar de que el dispendio era inocultable, no vio nada y pospuso toda investigación. En un universo se documentó que el PRI gastó fortunas en su estructura electoral. El Partido Acción Nacional, el PAN, denunció que cada uno de los 19.490 representantes generales del PRI recibía 17.500 pesos de pago por toda la campaña, más 2.500 pesos después de la jornada como bono. Esto implica una inversión de recursos de 389 millones de pesos. Después de que el PAN denunció los operativos de triangulación entre el PRI y la empresa Monex, el PRD presentó copia de 40 facturas que acreditaban movimientos por 159.4 millones de pesos. La prensa y las redes ciudadanas documentaron que en la fase final de la elección, el PRI manejó varias tarjetas de crédito para comprar votos. Entre otras cosas, la tarjeta Soriana, la tarjeta Premia, tarjetas telefónicas varias, la tarjeta La Choca, el monedero Monex. La prensa documentó que unas empresas fantasma llamadas Inicio y Efra triangularon fondos entre Monex y el PRI para financiar 9.924 monederos electrónicos y más de 100.000 monederos de prepago. La empresa Efra resultó que estaba ligada a Gabino Fraga, un coordinador de la campaña de Peña. Por otro lado, el movimiento progresista presentó una lista con los nombres de las personas que habían recibido las tarjetas y las fechas en las que fueron entregadas. Documentos en manos de la oposición prueban que el PRI trianguló al menos 238 millones con la empresa Monex. Sin embargo, el IFE, que seguramente estaba en otro universo, tampoco vio nada. Tan solo con los operativos con tarjetas, las triangulaciones de dinero y los gastos excesivos del PRI que la prensa pudo documentar, resulta que el PRI gastó un total de 4.119.092.000 pesos. Esto significa que el PRI gastó al menos 12 veces lo autorizado por la ley. Pero eso es solo lo que se pudo documentar durante la campaña y es la punta del iceberg. Un cálculo conservador estima que el PRI habría gastado unos 40.000 millones de pesos en estas elecciones, es decir, 119 veces el tope permitido por la ley. El principal problema del dinero gastado en la campaña priista es que todos esos millones tienen un origen oscuro. ¿Qué porcentaje es dinero sucio? Repito, ¿qué porcentaje es dinero sucio? ¿Cuánto salió del erario? ¿Cuánto de gobernadores que después fueron acusados de corrupción, como Javier Duarte? ¿Cuánto vino de los grandes empresarios que después exigieron reformas que los beneficiaban solo a ellos? ¿Y cuánto venía de lados más siniestros? En una economía infiltrada por el narco, no se puede soslayar la idea de que el narco podría haber metido mucho dinero en una campaña política cuya principal característica fue el derroche de dinero de origen oscuro. Universos paralelos. Oye, Julio, entonces tú, con lo que nos acabas de contar, ¿tú crees que pueda haber un intento de censura, un intento de coacción?
Bueno, pues es una pregunta. Eso es una pregunta. Órale. Que me No les Mira, preguntado esas cosas, por favor. Yo creo que hay una cerrazón, y sé que se va a escuchar raro, pero yo sí veo un talante autoritario en López Obrador, un talante autoritario. ¿No sabes que tú ya eres de la mafia del poder? Ya soy de la mafia del poder ahora aquí con Diego Fernández detrás de mí y con todo. Pero hay que verlo con mucha claridad. A mí me parece que hay una proclividad a rechazar a quienes opinan distinto, y el político en el poder debe asumir que por estar en el poder, sus palabras, sus críticas a quienes ejercen el periodismo de una manera distinta, debe hacerlo de manera mesurada y cuidadosa, porque las palabras desde el poder pueden ser no solo hirientes, sino agresivas. Y por otra parte me preocupa mucho ese fanatismo que trata de arrinconarnos para que a fuerza digamos lo que se quiere escuchar, que no critiquemos los excesos que ya existen. Yo en lo personal, por ejemplo, puedo repasar hoy la geografía electoral de las candidaturas de Morena y te aseguro que me quedo cuando mucho con la mitad que yo dijera votaría por ellos. No es mal el porcentaje, ¿eh? Sí, pero otra mitad son elementos absolutamente reprobables, absolutamente descalificados, que no tienen razón de ser. Ni Barbosa en Puebla puede ser un ejemplo, ni Eduardo Ramírez, senador en Morena, ni Cuauhtémoc Blanco, ni como eso podemos repasar muchos casos que no tienen dimensión nacional, pero que en las comunidades los ven con mucho rechazo. Pero a ver, yo quiero hacerle aquí de abogado del diablo, que es, todos esos personajes que hemos cuestionado mucho, ¿no? Van a ganar. Entonces, lo que me parece aquí muy interesante es que López Obrador optó por una estrategia de ganar, ¿no? Y el otro escenario, que es que hubiera seleccionado a gente impoluta, que hubiera sacado el 2% de la votación, lo que garantizaba era perder. Entonces, ¿cómo o dónde queda esta situación en donde para ganar tienes que elegir a estos personajes? Sí, el problema político es que ganas perdiendo. Pues sí. Pierdes realmente, aunque llegas tan condicionado. Pero yo creo que hay una diferencia en las otras dos elecciones presidenciales. Mucha gente pésima, impresentable, ganó por el arrastre de López Obrador. Ahora van a volver a ganar, o bueno, van a ganar otros igual de impresentables. Hay una diferencia, que todo indica que ahora sí va a ganar también López Obrador. Yo creo que eso sí marca una diferencia. Hay un presidencialismo fuerte que puede corregir todo esto. Recordemos o por lo menos mantenerlo. Y recordemos el caso del propio Lázaro Cárdenas, que llegó no por un proceso de alianzas electorales, pero llegó porque le pareció a Plutarco Elías Calles el hombre más manejable, el más manipulable, y él entró suavecito, duró 1 año y medio y fracción, echó afuera a Calles, quitó a más de 10 gobernadores de un golpe, o sea, les quitaron el fuego, lo echaron para afuera, quitaron todos los funcionarios y entró la etapa. Ojalá tengamos esa etapa de un López Obrador convertido en un segundo Lázaro Cárdenas, que sea capaz de quitarse todo eso. Pero la experiencia que yo veo y que tengo y lo que veo me resulta preocupante, porque para empezar los del PES, los diputados del PES, esos se van a ir por su lado con su agenda de inmediato, y va a haber una etapa de traiciones en los que se diga traicionaron al movimiento. No lo traicionaron, así venía planteado, así fue arreglado, y evidentemente ¿cuántos van a dar el bandazo cuando lleguen los momentos críticos? Interesante. La mafia del poder sigue dominando. Esa mafia del poder no va a desaparecer por decreto ni por buena voluntad. Son factores estructurales, institucionales. Pero ahí vamos a estar nosotros, creo yo, y no me refiero a nosotros con nuestra matraca cuatro, y con sino nuestra a toda una sociedad. Pero además vamos a celebrar haciendo que por lo menos en este año el TRI se va a ir a la fregada. Al rancho y no me refiero... Bueno, los dos. Sí, también los otros, sí. Oye, Julio, muchas gracias. No, a ustedes. ¿Por quién vas a votar? Yo por Brasil, que yo creo que es el que va a ganar la copa. A mí el Bronco ganó mi corazón con el Facebook Bronco Investigation. Claro, esa es la buenera. Ahí me convenció. Gracias, Julio. A ustedes. Gracias a todos por venir a Julio, vernos. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos, cuídense. Ya saben, hay 15 una días revista. faltan para la selección. Ya saben.